nuestra sección Urban. Ahora nos acompaña nuestra super psicóloga de casa, la licenciada Karen Quesada. Bienvenida. Hola, buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Muchas gracias, bien bella. Siempre tan linda. Necesitamos la visita de ella, ¿no? Sí, ahora vamos a recordar o a aprender algunos nuevos papás sobre la importancia de los hábitos de estudio, especialmente en este periodo de clase, exacto, donde todos nos hacemos los que sí, que no, que a saber, hay que estudiar la criatura. Y que no te enseña lo de siempre, es que esa tu profesora no te enseña nada. Es más fácil, ¿verdad? Echarle la responsabilidad a otro. Exactamente. Bienvenida de nuevo al salón. Muchas gracias. Bueno, para empezar hay que definir, ¿verdad? Que hábitos de estudio es una costumbre que debe ser aprendida, como cualquier otro hábito, cualquier otra conducta. Poco a poco pues la vamos aprendiendo, la vamos desarrollando, y en este sentido es una costumbre que está enfocada en mejorar mis resultados académicos, en obtener buenas calificaciones, en tener un buen rendimiento académico, decimos muchas veces. Así es. Pero ¿cómo hacemos para aprender buenos hábitos de estudio? Fíjate que yo estuve ahí leyendo para tener como las ideas más ordenadas, ¿verdad? Y me encontré por ahí varios artículos y hubo uno que mencionaba muchos aspectos. De hecho, mencionaba 14 hábitos. 14 hábitos. 14 y apenas hábitos. Con uno, no tenemos que pero hacer uno, ¿verdad? Cabal, pero creo que los podemos fusionar, ese no es ningún problema. Okay. Ahora lo vamos a mencionar de forma así como estaba ahí planteado, pero nosotros podemos ir haciendo nuestra propia hacerlo de 3 en 3. jerarquía, exacto, sí, ¿verdad? Claro, pues, al menos estar ahí bien claros en cuanto a lo que queremos mejorar. Lo primero, hay que organizarse, ¿verdad? Cuando yo voy a estudiar, pues yo tengo que tener primero todos los materiales a la mano. Muchas veces resulta que voy a trabajar los ejercicios de matemática, ¡ay, la regla! Se me falta la calculadora y estamos perdiendo tiempo. Media hora buscando la regla. Mami, ¿dónde me la pusiste? Los lápices, los colores, los moldes. Exacto. Lo primero que tenemos que tener es, claro, los materiales que voy a usar para tenerlos a la mano y así poder trabajar y optimizar mejor el tiempo, ¿verdad? Otra cosa, dice, hay que evitar tener distracciones. ¿Cuál es la máxima distracción hoy en día? El celular. El celular, correcto, ¿verdad? Antes, quizás en nuestros tiempos, era la televisión, la música, pero ahora aún los cheros predomina también. ¡Vas a salir! Cabal, silbando. Eso es para los adolescentes que están, por ejemplo, finalizando 9º grado, entrando a bachillerato. Pasa eso con los cheros, ¿verdad? El WhatsApp. Ya desde los 10, 11 años, sí, muchas veces, bueno, ya los niños sí, están también gritando para salir a jugar, ¿verdad? Jugar pelota. Vamos a ir al parque, ¿verdad? Algo así. ¿No? Entonces hay que evitar en la medida de lo posible todos esos distractores que podemos tener, ¿verdad? Sea celular, sea la música, aunque también hay ciertas personalidades que necesitan trabajar con música, ¿verdad? Eso yo lo tengo tan comprobado, que hay niños que sí o jóvenes que no pueden trabajar con nada de música, pero hay otros que sí que la necesitan. Entonces, ¿cómo es que funciona el cerebro ahí? Lo que pasa es que cuando se es más extrovertido, sí hay como la necesidad de la música, del movimiento, ¿verdad? De repente usted ve niños que están en la hamaca estudiando, en la mecedora, ¿verdad? Se están moviendo, y hay otros que dicen, no, me mareo, no me logro concentrar. Entonces, eso sí hay que saber tenerlo identificado. Pero cuando hablamos de música, Lick, para los padres que nos están viendo, no es cualquier tipo de música. Así no vayan a poner aquello con R. Sí, para para concentrarnos, ¿verdad? Tiene que ser quizás una selección de música acorde a ambientar el momento para desestresarnos, pero no cualquier tipo de música. Tampoco que solo clásica, pues, porque los hipotes... No mucho les gusta Beethoven y todo eso. No es eso, sino que también lo toman como una subpráctica de inglés, ¿verdad? Ahora que está muy de moda el idioma. Pero perdón, regresemos a los... Sí, en cuanto a la música, pues yo creo que incluso en YouTube podemos encontrar como selecciones, de músicas para concentración, trabajar lo que es un poquito de memoria, y si el joven puede trabajar con música de tipo moderna, pues está bien, ¿verdad? Pero si no, mejor evitemos. Exactamente. ¿Qué sucede en el caso de un niño joven que tiene la dificultad como para poner atención? En ese caso, ¿qué se puede hacer? Porque lo más fácil para los papás es regañarlo, pero
si hay una dificultad que el joven o el niño está teniendo, en ese caso, ¿cómo podemos? ¿Ya diagnosticada? Sí, o sea, que se sepa que por más que le están explicando o... Tal vez no diagnosticada, pero sí, con pero, esas características. hay cierta característica que denota en ese niño que tiene una dificultad de atención, de poner atención. Fíjese que... ¿Cómo podemos actuar en ese caso? En ese sentido, bueno, los papás, mejor que nadie, conocen a sus hijos. Pues sí. Y logra hasta cierto punto diferenciar entre uno y otro hijo, ¿verdad? Algunas características. Si papá y mamá ya detectaron ese problema, háblelo con la maestra. Una de las estrategias que podemos usar en el salón de clase es que lo siente adelante, para que así esté como más focalizado en la pizarra, en el movimiento del maestro, porque si lo dejamos atrás o en medio, posiblemente se va a dedicar a platicar. Exacto. O va a andar ahí recorriendo todas las filas, ¿verdad? O depende cómo esté organizado el salón. Si en el colegio hay un psicólogo, pues hay que pedir que lo evalúe, ¿verdad? Podría ser que verdaderamente haya un déficit de atención. Si fuese necesario, el mismo psicólogo va a decir, ¿verdad? Lo va a remitir. Exacto, con un neurólogo o con quien considere que sea más adecuado el tratamiento a seguir. Pero sí hay que poner atención también a esos detalles, porque podría ser que eso es lo que realmente le está dificultando al chico obtener buenos resultados académicos. Ok. Regresamos entonces a los tips. A los tips. A ver, también se dice que debemos ser muy constantes en cuanto... Yo primero planifico mi horario, ¿verdad? Y digo, por ejemplo, ok, de lunes a viernes sí voy a tener mi horario de estudio, sábado y domingo estoy libre. Pero ¿cómo me organizo? Si, por ejemplo, llego a casa a la 1, obviamente primero voy a almorzar, ¿verdad? Almuerzo, tranquilo, puedo ver televisión una media hora o una hora, y luego ya a partir, digamos, de las 2:30, podría ser, 2:30, 4:30, hago tareas. Me doy un receso y luego me dedico ya a estudiar. Al menos una hora, porque si día a día yo voy estudiando los materiales que voy recibiendo o la información que voy recibiendo en clase, resulta más fácil asimilarla. Pero resulta que como buen salvadoreño, ¿qué es lo que hacemos? Acumular todo para el último día, la última semana de exámenes. Estamos ahí desesperados, lo usual, o creemos que antes del examen, si estamos ahí revisando las anotaciones, vamos a salir bien. Imposible, ¿verdad? Sí, definitivamente. Imposible. Pero, ¿qué tan efectivo es un horario si no hay un horario en una casa? Porque eso le pasa a muchos jóvenes, sobre todo si los dos papás o es una familia monoparental, donde solo hay un papá o la mamá o la abuela que los cuida y trabajan y los que niños no hay son supervisión. jóvenes, exacto, y no hay supervisión, no hay horarios, porque pues está pegado en la pared, en el closet, en el cuarto, pero no hay supervisión al respecto. En ese sentido tocará que hasta que lleguen papá y mamá de trabajar, ¿verdad? Supervisar el trabajo. Porque en otro momento, aunque se quiera, pero si no está la presencia adulta, muchas veces no es bien difícil. No se ve el resultado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ni modo, hasta que llega el papá o la mamá, pues tú estudias ahorita. Es bueno trabajar a veces con lo que es la recompensa. Si tú vas estudiando, porque incluso cuando están chiquitos, a veces los mismos papás les ayudan a hacer cuestionarios. Vaya, yo te hago las preguntas y te pregunto a ti. Entonces voy como hasta cierto punto haciendo un juego, ¿verdad? Exacto. Si tú contestas 5 preguntas te puedo dar un premio, o si contestas la mayoría. Es una manera de irlos a ellos introduciendo en el deseo del estudio, ¿verdad? Pero a veces sucede lo contrario. Doy más prioridad al trabajo, a todas mis responsabilidades sociales. Estoy cansada. Estoy cansado, llego a casa y no quiero saber nada, ¿verdad? Más quiero que ver el WhatsApp, más el teléfono. El WhatsApp ahorita o Facebook me tengo que actualizar. Entonces ahí no, ¿verdad? Por lo menos en la época escolar, que la prioridad sean nuestros hijos, porque son ellos los que necesitan ese apoyo en cuanto a dudas, incluso los materiales. A veces el comprarles los materiales, o si no, a revisar si tenés ahí, tal vez no tiene, ¿verdad? Entonces ahí también los estamos limitando. Es correcto. Nosotros estamos hablando de tips para adquirir hábitos de estudio, pero yo pienso, en el caso de que ahora con las redes sociales, con la integración de los papás a las actividades obligadas, entre paréntesis, entre comillas, de las escuelas o los colegios, forman grupos de WhatsApp. Donde miren quién tiene tal tarea hoy, quién la hizo, quién no sé qué, y ahí se intercambian información. Obvio, al niño le toca hacer la tarea hasta que llega la mamá o papá en la noche. Pero, ¿qué tan recomendable es evitar que ellos
¿cómo decir? Pues yo estoy averiguando cuál es la tarea porque él no la copió en la clase, porque no puso atención. Punto a discutir, porque si copió la tarea, no debería estarla pidiendo por WhatsApp. Exacto. Fíjese que yo digo, sí está bien que haya una comunicación entre padres de familia por cualquier duda, ¿verdad? A veces los niños no anotan bien, pero también hay que pedirle, hay que exigirle al niño que anote. Eso. Porque si no, lo estamos haciendo irresponsable. Exacto. O sea, tú no cumples con tu deber, no te preocupes que aquí está mamá, ¿verdad? Mamá es que te resuelve todo, pero al final le estás haciendo un daño. Le estás haciendo un gran daño, porque entonces él sabe que en cualquier situación, ahí está mamá. Entonces se acomoda. Y llegan adultos y entonces que se case con mi mamá. La mamá es la mujer perfecta. La mamá es la mujer perfecta. Fíjate que, bueno, antes, no me vas a dejar mentir, o sea, el no estudio... Mienta. No mienta. El estudio, o sea, cuando no teníamos todo este apoyo de la tecnología, o sea, vos, bueno, los maestros con aquellas tizas, ¿verdad? O sea, vos tenías que copiar todo literalmente lo que estaba escrito en la pizarra. Sí. ¿Por qué no mantener esa costumbre? O sea... Porque es difícil hacerlo. Si vas a la escuela, al colegio, obviamente tu hijo va a estudiar, a hacer todo lo que la maestra le pone en la pizarra y a cumplir con sus tareas. Correcto. No tenemos que en ese caso que no acomodarnos, no, en el grupo de WhatsApp lo van a subir. Porque nosotros también les estamos enseñando a ser cómodos. Y hay padres, van a perdonar, pero hay padres que suelen hacer eso y al final los hijos son los que salen, no saben nada. Correcto. O sea, no saben nada al final. Eso es cierto. Fíjese que ese punto que usted acaba de mencionar es bien importante porque se dice también que el asistir a clases es ganar un gran porcentaje en cuanto a lo que estoy aprendiendo y a qué nota voy a obtener, ¿verdad? Pero no es solo asistir y llegarme a sentar ahí, ¿verdad? A ver para todos lados, ver si le cambiaron el color a las paredes, no, ¿verdad? Sino llegar a poner atención, en primer lugar. En segundo lugar, como nos dice Rosy, tomar nota. Si yo me dedico, porque ahora, ¿verdad? Muchos jóvenes lo que quieren es tomarle fotos a las clases o a las presentaciones. Y lo hacen en tercer ciclo, y nunca, en parvularia, en primaria, parvularia. Lo más triste es que las fotos ahí se quedan en la galería. Exacto. O sea, se te olvida copiarlas. ¿Qué tal, ¿verdad? Digo yo, si pierden el celular o se lo roban? Hasta ahí llegó, ¿verdad? Pues, toda la información perdida. No, creo que incluso esa práctica de escribir nos ayuda a que nuestro cerebro esté leyendo, obviamente, nos estemos recordando la información mencionada en clase. Y la otra cosa es la participación en las clases. Creo que en eso tenemos que incentivar mucho a los hijos, a los jóvenes. A que participen en clase, que pregunten, que despejen sus dudas. Pero luego... no se preocupe, la emoción del momento. Pero luego llegan a casa y resulta de que... ¿Y qué era esto? ¿Qué más les dijeron? Que no lo entendieron. No sé. Mira, ¿y por qué te sacaste 5? No sé. No, ¿verdad? Creo que esa cultura la debemos ir modificando, irle enseñando al chico que pierda el miedo de preguntar. Muchas veces es una duda común. Pero por la pena nadie pregunta. Porque la maestra nos va a achicar, nos va a avergonzar y después la va a agarrar conmigo. El temor natural a esa edad. Correcto. Es función de los papás, entonces, decirles, pues mira, no tengas miedo, porque lo que pasa es que empezamos diciéndole, creo yo equivocadamente, pues a mí esa doña, no sé qué, no sé cuánto, y vos decirle, no es lo mismo, no es igual, que decirle, no, con respeto. Preguntar. Tienes tu derecho a preguntar. Pero, ¿qué otros tips tenemos por ahí? A ver, otros tips. Fíjese que también es bien importante, decíamos que se hagan, por ejemplo, varias pruebas, varios exámenes. Si, por ejemplo, yo ya tengo la información, ya seleccioné lo que considero más importante, puedo hacerme preguntas, ¿verdad? Incluso eso crea una idea de qué como tipo autocuestionarse. Exacto, eso crea una idea de qué tipo de preguntas podrían venir en una evaluación. No solo el hecho de leer, no solo el hecho de subrayar, sino ya procesar esa información, hacer un cuestionario, hacer un esquema. Eso permite que yo asimile mejor la información, porque no se trata de memorizar la página completa, sino de comprender la información. Algunas palabritas de enlace, sí, ¿verdad? Esto es tal cosa. Incluso desde la clase podemos hacer eso. Eso se refiere a tal cosa y esto a tal. Al menos una idea a mí ya me quedó clara. Entonces ya después lo veo en una prueba escrita y es fácil identificar, pero muchas veces como no he puesto ni atención, yo eso no lo leí, eso quizás ni lo vimos en clase, porque eso es lo más común, ¿verdad? Sí. Eso ni lo vi en clase. Bueno, y eso al final genera una especie de estrés para los estudiantes. Claro. Porque el hecho de llegar justamente a la semana de exámenes,
o los laboratorios, que son esas pruebas también importantes, el hecho o sea, si no tuvo un orden o un hábito de estudio previo a esa semana, o sea, le va a llevar pues sí, la tristeza nos lleva a todo, porque al final es frustración para los padres de saber que su hijo le sacó 5, le sacó 4, o para los hijos también. Hay mucho que hablar acerca de esto de las tareas y de cómo estudiar, especialmente porque hay gente que no vive en El Salvador, vive en otras partes del mundo y que están en nuestra sintonía en este momento y podrán decir, ¿y por qué siguen dejando tanta tarea en El Salvador a los hipotes? Aquí no les dejan tanta tarea. De vez en cuando alguna investigación, alguna exposición y creería yo que vamos para ese punto, pero qué tan conveniente es en nuestra cultura decirle a los muchachos, es mejor que no te dejen tareas, saber por qué te dejan tanto, o enseñarles realmente la importancia de un hábito de estudio. Fíjese que eso es a veces un punto bien controversial, porque por un lado está que el maestro ya asignó la tarea y normalmente lo hace con un tiempo adecuado para que se realice. Sí. Pero sucede que como el chico no dice, lo dice 2 días antes, un día antes, entonces ahí viene el enojo del papá, pues que dice, ¿y cómo es que a última hora te está diciendo? No, yo creo que una de las cosas que como papás hay que tomar en cuenta es que haya una buena comunicación entre maestros y padres de familia. Porque si yo me dejo llevar por todo lo que dice el niño, muchas veces el niño no dice las cosas completas, no dice siempre la verdad. A conveniencia, entonces la criatura. Entonces no, yo creo que este es un trabajo que debe ser tomado como algo en equipo. Es correcto. Los niños, los padres y los maestros. Trabajamos conjuntamente y obviamente vemos mejores resultados. Yo recuerdo que en mis tiempos de estudiantes decían las maestras, quien va más deficiente, digámoslo así, con sus notas, son los papás, y resulta que son los hijos de los papás que ni siquiera vienen a preguntar cómo van sus hijos. Entonces, a veces eso es cierto, porque como maestra yo también lo viví. Muchas veces niños que iban súper mal y los papás, a saber, ¿verdad? Ni sus luces. Ni siquiera sabía quiénes eran, no los identificaba. ¿Dónde es tu salón, vos? Entonces creo que ahí hay que estar un poquito más pendientes. Sí. La otra cosa que sí es más responsabilidad de los papás que de los mismos chicos es la alimentación. Eso es muy importante. Miren, a veces nosotros decimos, no, sí, con que se vaya ahí con una tacita de leche es suficiente. No, ¿verdad? Creo que sería bueno prepararles un buen desayuno, o si es muy temprano, ponerles el desayuno, porque no es lo mismo cómo funcionamos con hambre que sin hambre. Incluso nosotros como adultos tenemos hambre, estamos más concentrados en que, ay, me arde el estómago, ya no aguanto el hambre. No, o sea, te desestabiliza emocionalmente, ¿cómo se desestabiliza. Como no repita. Como en la plana. Planita le vamos a decir. No desayunó ahora. No desayuné por eso. No, o sea, realmente si el niño se alimenta bien, que el alimento principal de la mañana pues no tiene que faltar, obviamente el rendimiento escolar va a ser óptimo. Exacto. A un niño que solo la tacita de leche ya estuvo, la ¿verdad? Cora para que compre algo y al final compra churros o cosas así que no te lo permiten, ¿verdad? Ya no te lo permiten. Ni siquiera alimentos. Exacto, entonces al final ¿cómo le vamos a estar exigiendo a nuestro hijo si nosotros como padres no estamos respondiendo en la parte que usted mencionaba, ¿no? La alimentación. La alimentación es muy importante. De hecho, hoy se habla mucho de las famosas loncheras saludables. Que vaya fruta, que vaya algún refresco natural, evitar tantos dulces, chocolates, las bebidas carbonatadas, porque eso sabemos que no es alimento. Y si nuestro cerebro no está bien, pues tampoco las funciones físicas, cognitivas no lo estarán, ¿verdad? También es recomendable que tomen algún suplemento. En ese sentido pueden haber interrogantes hacia el pediatra, ¿verdad? O al médico de cabecera de la familia, qué tipo de vitamina podría tomar el hijo, ¿verdad? Hoy en día hay colegios que exigen mucho. La carga académica es bien pesada, entonces si el chico no está bien alimentado, no está con buenos suplementos vitamínicos, obviamente habrá un desgaste y quizás hasta se enferme, ¿verdad? Entonces en ese sentido también hay que tener cuidado. Otra cosa que también yo lo recalco bastante es el descanso. Procuremos que los chicos duerman lo suficiente. Suficiente es a partir de hora El Salvador, 8:30 de la noche, 9 de la noche.
Yo creo que ahí depende de las edades, porque Okay. los más pequeñitos, 8 y 30, está bien. Está Ya bien. los más grandes, pues 9 y 30. Pero muchas veces, como desde que están chiquititos, ¿verdad? Los dejamos, no, es que hasta que yo me duermo, se duerme él. No, 11 tipo de la 11 de la noche. Sí, exacto. Entonces después es el pleito, ¿verdad? El niño Levantarse a empieza- las 5 de la mañana para los Y chiquitines se están es durmiendo en complicado. clase. Exacto, O están entonces en ese inquietos. sentido debemos como trabajar un poquito más, ¿verdad? El que no se duerman tan noche, para que si no les cueste levantarse. Pues sí. Máximo en estos días tan helados, ¿verdad? Nadie Sí, se quiere levantar. sí. Y si me acuesto noche, pues peor, ¿verdad? Y todavía Pues sí. adormitado. Pues, ajá, sí, no me todo. quiero ni bañar Ni por el gran bañarse, frío. Y sonó la alarma, y uno con las 6 de la mañana histérico. Qué barbaridad. Es importante también variar las tareas. No, Ajá. a veces, por ejemplo, si el niño está mal o le cuesta el lenguaje, no es que solo va a pasar estudiando lenguaje, ¿verdad? Y es que eso es lo que le cuesta y va a recibir clases todos los días. No. Se ponen más aprensivos. Sí, exacto. Le llegan a tomar hasta cierto odio a la asignatura o se niegan y dicen, no, ya no quiero más, ya me aburrí, etcétera. Entonces, no, hay que variar las actividades. Hay que variar, digamos, día lunes trabajo matemática, martes ciencia, miércoles sociales, incluso el tipo de actividades. Bueno, primero leo, hago un cuestionario, otro día ya solo leo el cuestionario, si quiero puedo hacer una ilustración referente a eso. La idea es ir variando y no caer en la monotonía, porque también eso todos nos aburre, ¿verdad? Sí. Si sentado ahí me vas a leer eso media hora, ¿verdad? Pues sí. El niño como que no, O sea, en vez de no quiero. aprender va a ser lo contrario, se va a aburrir y no va a querer saber nada más. Hay niños y jóvenes que son más, no son tan veloces para Sí, desarrollar es una cierto. tarea. Y entonces ya se les acumula la siguiente tarea o la siguiente estudiada de la siguiente materia. ¿Y cómo pueden hacer en ese caso los papás? Porque te dije que te apuraras, estamos ahí en la cantaleta y digamos, te voy a dictar. No le gusta que le dicten, porque se atrasa más, porque comete más errores en el caso de los más pequeños. ¿Cómo podemos hacer? Siempre es cuestión de ni modo tener paciencia. Fíjese que ahí también habría que respetar como el ritmo de trabajo de algunos chicos, ¿verdad? Porque como dice usted, algunos son muy rápidos. Sí. Usted termina de explicar y ya casi Les terminó abunda, la Sí, a actividad. la par de uno. Y hay Hasta ahí va a otro que- llegar, le dice. Hay otro que es más lento. Entonces, en ese Ajá. sentido, pues hay que respetar, ¿verdad? O sea, no voy a esperar que si el chico es lento, termine la actividad en 10 minutos. Mentira, Claro, ¿verdad? sí. Tampoco lo voy a dejar ahí que pase 5 horas sentado haciendo Sí. nada, porque hay extremos, Ah, sí, ¿verdad? claro. Ajá. Con Sí. el afán de perder el tiempo se Ajá. puede quedar ahí casi que dormido. Exactamente. Es también importante a veces el cambiar el lugar de estudio. En casa podemos asignar un lugar de estudio. Muchas familias lo que hacen es la mesa del comedor y me parece una buena estrategia, siempre y cuando estén, digamos, todos los elementos necesarios para el estudio a realizar o el trabajo a realizar. Lo que decíamos también antes, que no haya muchos distractores. Pero podría ser que un día a la semana estudio en el jardín. Ah, ok. Evitemos estudiar en la cama, porque esa es una Ah. tentación, ¿verdad? Eso no funciona. Sí, digo, voy a leer y 5 termino minutos y dormida. ya está dormido. Entonces Puede no, ser. ¿verdad? Ese no es una buena técnica. Sería bonito, me encantaría a mí que volviéramos a utilizar las bibliotecas, Ah, así como lo ay, hacíamos sí. antes, ¿verdad? Que al menos una vez a la semana, cada 15 días, bueno, hoy te quedas tú en la biblioteca estudiando, sí, ¿verdad? exacto. Cultivar ese amor por la literatura. El hecho de estar en una biblioteca ya te llama aquello, ¿verdad? De Sí, querer el el ambiente es idóneo para Es eso. propicio, es cierto. Bueno, realmente hemos tenido muchos tips aquí con nuestra invitada, nuestra psicóloga de la casa, la licenciada Karen Quesada. Y es importante que recordemos que estos tips no solo son ahorita porque estamos iniciando año escolar aquí en El Salvador y en muchos países de Centroamérica, pero también en todo momento creo que es importante para cualquiera de nosotros que pretende continuar estudiando algo, cualquier cosa. Nosotros los invitamos siempre a superarse, que sean mejores. Y realmente el aporte de Karen ha sido especial. Ahora, Sí, la verdad que ha dado buenos tips Hay que poner hay que poner atención como sí, padres, sí. principalmente como padres, para poder practicarlos con nuestros hijos. Sí. Desde los más pequeños hasta los adolescentes, porque para todo tiene que haber una organización, ¿no? Para el estudio. mantener comunicación con los maestros, Correcto. observar a los hijos hijos. acerca de su comportamiento, porque son tan, es que mire, es que es bien
imperativo, dicen. Es pero a veces hiperactiva la palabra. Hiperactiva. No es imperativo. O es algunos sí son imperativos. O sea, algunos sí son imperativos. Quiero, pero no es así la cosa. Pero a veces los padres tienen que notar ese tipo de comportamientos, porque el que sea demasiado espontáneo el niño, demasiado introvertido, algún factor tiene que estar en juego ahí, ¿no? Podría ser. O sea, podría ser porque ya cuando estás en el entorno social dentro del colegio, ya es otra onda, como decimos. Ese es otro tema. Exacto, que vamos ahí, dejamos sí. ahí la brecha abierta para sí. tocar ese tema. Pero, licenciada, gracias por estos consejos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, siempre bienvenida acá. Ay, gracias, muy amable. Y para ustedes que están siempre en sintonía de El Salón, hoy tuvimos aquí en Urband, aprendiendo un poquito más de cómo ser más gente. Así es. Aprendamos a tener hábitos de estudio para apoyar a nuestra familia, a nuestros hijos y a nosotros mismos. Seguimos escuchándonos aquí en El Salón. Ya regresamos al salón, donde marcamos tu estilo. Innovamos la radiodifusión digital. OS La Radio.